Imagínate que tienes un invitado especial, el cual llega a tu casa, estás hospedando a esa persona y estás preparándole un desayuno. Se te ocurre hacerle un omelette. Voy a hacerle un omelette de esos deliciosos, es un preparado increíble, exquisito, y te das cuenta que para la receta del omelette necesitas 5 huevos, entre los cuales 4 son perfectos, pero uno está sumamente podrido, horriblemente podrido. Mi pregunta es, ¿lo usarías? De verdad que no, no suena una buena idea el incluir ese huevo dentro. Eso incluso también imagínate esta misma idea. Más tarde quieres hacer unas galletas de chocolate y te das cuenta que las bolitas de chocolate se te terminan. Pero te das cuenta que ves a Firulais que deja sus bolitas ahí en el piso. ¿Te gustaría hacer galletas con eso de ahí? Sería pasar de absurdo el hecho de que quieras dar a un invitado especial o incluso a cualquier persona ese tipo de comida. Ahora, ¿cuánto ustedes les darían ese mismo omelette o esas galletas a Dios? Suena incluso aberrante la idea, ¿verdad? Pero tristemente muchos consideran que esto es algo que podría darse a Dios con sus obras. Esa misma idea. Consideran que presentarse a Dios con una lista de logros va a impresionar a Dios y eso le va a dar una entrada directamente al cielo. Pero se dan cuenta que esa lista de logros está contaminada con hechos y pensamientos podridos, dañados por el pecado. Y eso esperan que Dios lo vaya a aceptar como que sí es cualquier cosa. Con la misma idea y la razón por la cual di esa ilustración de dar una comida con algo tenía tan putrefacto, esa absurda idea es la que muchas personas piensan con respecto a sus obras, de que el hecho de cumplir las obras va a ayudarles a que eso puedan ganarles el cielo. Es más común de lo que pensamos cuando preguntas a cualquier persona si es que eres una buena persona, ¿qué es la respuesta que siempre te dan? Sí, yo soy una buena persona. Pero Dios no busca solo ese concepto erróneo de que puedas dar tus buenas obras contaminadas con cosas pecaminosas que has hecho en tu vida. Dios busca perfección y busca una persona que moralmente esté libre de pecado. Y eso es justamente lo que Jesús dejó saber muy claro a un joven que tenía una mentalidad de ganarse el cielo por sus méritos propios. Jesús estaba ahora en el camino de Galilea, a Judea y a Jerusalén, y tenemos aquí la historia más triste en los evangelios. Y es una verdadera tragedia del alma, como una persona tenía una idea equivocada y se aleja de Jesús teniendo al Salvador en presencia de él. Y esto es lo que vamos a ver en capítulo 19 del versículo 16 al 22. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 19, del 16 al 22. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír esto, el joven, estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Padre Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo mientras estudiamos este pasaje y proclamamos tu verdad, Señor. Que la palabra de fe en mis labios y en mi corazón y en todos los demás puedan entender, Señor, estas palabras preciosas que tú has depositado en tus escrituras. Que hay una voz que escuchemos hoy, la voz de la verdad y de la gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Esta narración vemos que también se encuentra en los evangelios sinópticos, en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, como en Lucas capítulo 18, del 18 al 30. Los tres evangelios sinópticos lo desarrollan especialmente de la misma manera, pero hay algunas variaciones significativas en los detalles. Pero el punto principal viene a ser el hecho de que una persona se acerca específicamente. Un hombre se acercó a Jesús para conversar con él. Este hombre, aparentemente con un poder económico, y Lucas añade que era un hombre prominente,
Posiblemente funcionaba para la sinagoga o magistrado civil, realmente no se sabe. Pero este era un hombre que buscaba a Jesús con un verdadero anhelo. Este hombre realmente quería entender cómo podía tener esta vida eterna. Estaba dispuesto a hacer lo que se le pida para conseguirla. Él consideraba que en su vida ya había prácticamente alcanzado esa vida eterna, pero todavía estaba inseguro. Y se acerca y con buen respeto le dice maestro, obviamente considerando que estaba hablando con un rabino, a su percepción, eso es lo que él pensaba, y le dice qué cosa buena haré para obtener vida eterna. Este hombre preguntó qué tiene que hacer para tener esa seguridad de obtener esa vida eterna, pero por su propia cuenta. Él está viendo con un pensamiento de que qué es lo que yo tengo que hacer para garantizarme esa entrada. Qué cosa buena, qué obra buena tendría que demostrar para que él sería justificado y por lo tanto calificado para el reino. Él venía prácticamente con su lista de cosas y entender todo lo que he hecho y aparte de eso, ¿qué más me falta? Quiero tener esa plena seguridad, porque en sí él no la tenía. Y Jesús, interesantemente, hace una pregunta en todo esto. Porque la pregunta que le hace el hombre le dice, ¿qué cosa buena haré? Ahora, Jesús le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Los otros dos evangelios menciona, ¿por qué me llamas bueno? Interesantemente, aquí Mateo menciona acerca de la pregunta, pero en los otros dos evangelios hace la referencia de que le dice este hombre a Jesús bueno. Ahora, la mayoría de traductores en Mateo traducen, ¿por qué me preguntas qué es bueno? Y realmente el punto de la conexión de los dos viene a ser el hecho de que la razón por la cual Jesús responde con esta pregunta, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? O ¿por qué me dices, o por qué me llamas bueno? Viene a ser en el sentido una reprimenda para él. Viene a hacerle como que evalúe las cosas que estás diciendo. Le quiere aclarar el punto de que tú estás llamando y utilizando esta palabra muy a la ligera. Y quiero que entiendas exactamente lo que estás diciendo. Esta es una estrategia que realmente deberíamos utilizar. Jesús era una persona increíblemente sabia en su humanidad, obviamente entendemos porque es Dios, pero la forma como interroga a la gente cuando alguien venía con una inquietud, cuando alguien venía con una pregunta o incluso con una acusación, siempre trataba de ir a la raíz del problema y cuál es la intención o qué hay detrás de la pregunta. Y esto es algo que debemos también nosotros aprender. Cuando alguien venga, ya sea una persona agnóstica, sea una persona atea o sea una persona que realmente quiere conocer acerca de Dios, nuestra intención es hacer una pregunta un poco más allá, averiguar más allá de dónde viene. El ayudar a la gente incluso a evaluar lo que dicen o lo que piensan. Muchas personas te vas a encontrar que tienen una doctrina o una idea que fue asimilada, ya sea por la iglesia o porque escucharon algo o porque escucharon de otro pastor mencionar esta información, pero realmente nunca han inculcado la palabra de Dios, que es lo que dice. Recuerdo justamente esta semana, un estudiante me escribe y me pregunta acerca de ¿qué es lo que piensa usted, pastor, con respecto a lo que la gente dice declarar y proclamar? Ahora, yo lo único que hice fue, voy a tomar el hecho de que tú consideraste tomar la clase de hermenéutica y quiero que utilices ese principio y busques en la Biblia dónde se encuentran esas palabras en la Biblia. Interesantemente, esta persona me respondió, me dice, busqué esas escrituras donde se encuentran esas palabras y en realidad ninguna da contexto a lo que yo había escuchado, una persona que decía declarar y proclamar cosas a la gente, prácticamente como exigiéndole a Dios que cumpla lo que nosotros querramos. A lo cual le respondí, me da mucho gusto que sean las escrituras que traigan esa convicción ante ti, y no mi opinión o la opinión de alguien más. Considera que lo que yo hice fue no inmediatamente responderle, sino que realmente ir más a profundidad, que ella pueda razonar qué es lo que está escuchando y que ella pueda, por medio de las escrituras, entender qué es lo que Dios dice al respecto. Y esa debe ser nuestra actitud cuando conversamos con alguien. Si alguien te hace una pregunta en ataque a Dios, en lugar de responder inmediatamente, solo es detenerte y decirle, ¿de dónde obtienes esa idea? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? E ir más allá y profundizar para que se encuentre incluso que su propio razonamiento, sus ideas están equivocadas. Jesús estaba haciendo entender al joven el hecho de que no estaba usando esta palabra bueno lo suficientemente con cuidado. En otras palabras, estaba diciendo, considera la palabra que estás utilizando. El hombre daba halagos irreflexivos y no había considerado las implicaciones del término que estaba usando. Cuando Jesús le aclara, solo uno es bueno. Ahora Jesús le recuerda que solo hay uno que realmente puede encajar con la terminología que él estaba usando. Solo hay uno que es bueno. Él invita a reflexionar sobre lo que acababa de decir.
Esto no significa que Jesús estuviera negando su divinidad. Hay muchos que vienen a acusar, bueno, aquí estaba un hombre que le viene a preguntar si es que eres bueno, y Jesús le dice, pero ¿a qué llamas bueno? Entonces aquí podría decirse que Jesús no era Dios porque está negando su divinidad. Contexto. El punto no era acerca de hablar de la divinidad de Dios, sino hacerle caer a reflexionar a este joven que estaba usando esa palabra a la ligera. Y consideremos también, él tampoco negó que él no era bueno. Él tampoco dijo que, bueno, no, yo no soy bueno, yo soy un pecador. Así que esto no podría ser un versículo para excusar de que Jesús no, para poner en tela de duda la divinidad de Jesús. Simplemente le pidió al hombre que reflexionara sobre las implicaciones del término bueno, porque solo hay uno que se merece ese término. Incluso para que él se dé cuenta con quién estaba hablando al usar ese término, porque ese término se entendía claramente en Salmo 106.1, aleluya, den gracias al Señor porque es bueno, para siempre su misericordia. Esto es algo que Marcos incluso esa conexión. Cuando Jesús mencionó esto, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Entonces, si me estás diciendo bueno, debes entender que estás hablando con Dios mismo. Jesús le respondió que el único que puede caber en la definición del término bueno es Dios. Por lo tanto, si quieres vida eterna, debe ser tan bueno como Dios. Si deseas entrar a la vida, prácticamente le dice Jesús, tienes que guardar los mandamientos. Puesto que la norma oficial de la justicia de la ley de Moisés, Jesús le dijo que el hombre debería obedecer los mandamientos y la voluntad perfecta para poder ser bueno. Ahora, Jesús no estaba estableciendo las condiciones para la salvación, sino más bien estaba ayudando a entender a este joven que su petición de bueno realmente no le iba a caber a él. Cristo le dijo que guardara la ley, no porque el hecho que guardando la ley lo iba a salvar, sino porque debemos de ser convencidos de que la ley te va a impulsar y hacer caer en cuenta de la reflexión de que necesitas un Salvador. En Gálatas 3:23 menciona, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo ¿qué? La ley, confiados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe. Jesús lo expuso a la ley para mostrarle al joven su verdadera necesidad. Cualquiera que sea expuesto a la ley debería entender de que su condición de pecador necesita un redentor, necesita un salvador. Porque, como Romanos lo menciona, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no existe ninguna persona que sea buena, ni siquiera uno en toda la historia de la humanidad. Nadie puede caber en la descripción del término bueno, lo cual nos deja saber que la ley de Dios manifiesta la perfección inalcanzable que la naturaleza pecaminosa solo puede adquirir por medio de Jesucristo. Nuestra condición no puede ayudarnos a ser buenos. ¿Por qué? Porque estamos manchados de pecado. Si por ponerlo de esa forma, si podemos hacer un omelette de nuestra vida, nosotros solo tenemos 4 huevos y los 100 restantes son podridos. A ese nivel. No existe nada bueno en nosotros. Lo único bueno que puede existir es porque Dios trabaja por medio de nosotros, incluso eso. Al parecer este hombre consideraba que guardaba los mandamientos y pensaba que era una tarea sencilla en hacerlo, porque cuando vemos el versículo 18, él osa preguntarle, ok, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Pensando de forma perspicaz, inmediatamente preguntó, considerando cuáles. Ahora, ¿cuántos mandamientos conoces? 10. No. Si es que hubieras sido judío en esa perspectiva, hubieras considerado no solo 10, sino 613. 613 mandamientos que Dios había dado. Por eso le pregunta, ¿cuál? Los fariseos promovían otras normas de justicia quienes habían añadido a los mandamientos de Moisés. O sea, aparte de los 613, imagínate más que vengan de los hombres, mucho más allá de la intención de Dios. Y Jesús se centra específicamente en la segunda tabla del Decálogo. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho, si es que tú figuras a Moisés con las 2 tablas, la segunda tabla vendría a enfocarse más en el sentido de la relación que existe con personas. Vemos, por ejemplo, que habla aquí que está mencionando el mandamiento 6º, el 7º, el 8º, el 9º, y se salta al 5º.
Esto se encuentra en Éxodo 20, del 12 al 16. Y en lugar de utilizar el 10º mandamiento, utiliza Levítico 19, 18, donde es un tema que eventualmente Jesús reafirmaría en Mateo 22, del 37 al 39, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todos estos mandamientos se centran en un comportamiento externo, en observaciones, es decir, algo que tú puedes analizar con los demás. Tú puedes ver si es que una persona se porta bien con otra persona, si es que le roba o si es que esa persona comete adulterio. Eso es algo que tú puedes observar. Pero la ley de Dios es más que seguir normas. Considera que la ley de Dios no fue específicamente algo que Dios buscó ¿al qué les voy a dar esta creación? ¿Sabes que esto les va a servir para darles a ustedes que ustedes se puedan comportar de esa forma? No, eso no es la ley de Dios. La ley de Dios viene a ser una descripción exacta de su naturaleza. La ley de Dios viene a ser una explicación de quién es Él. Expresa plenamente su carácter y su bondad. Mark Dever, en Nine Marks, lo explica de esta forma. Las leyes de Dios no son simplemente estatutos externos, publicados y aprobados por algún congreso en el cielo. Más bien, las leyes de Dios reflejan su carácter mismo. Son una expresión de Dios mismo. Entonces, violar cualquiera de las leyes de Dios es vivir en contra de Dios, es vivir en contra de Él. Es decir, que cualquier cosa que vaya en contra de las leyes de Dios, estás apartándote del carácter de quién es Él. Y menciona una lista Jesús, y comienza con la primera, que es no matarás. Ahora, Dios prohíbe el asesinato porque Él es el dador de la vida misma. Él es el único dueño de la vida. Él es el que decide cuándo la da y cuándo la quita. Ninguno de nosotros tenemos derecho de objetar sobre la vida de alguien más. Es por eso que el aborto es algo tan horrendo. Porque es tomar la decisión de terminar la vida de alguien más, cuando tú no tienes ese derecho. Cada ser humano es valioso porque lleva la imagen de su creador. Y al alentar contra la vida de una imagen del creador, es irte en contra del Dios mismo. Ese sería un mandamiento que la mayoría de nosotros tal vez diríamos, bueno, tal vez yo no voy a matar a alguien específicamente. Pero, nuevamente, Jesús va mucho más allá de lo exterior. Jesús va mucho más de nuestras acciones que la gente pueda ver. Él va al corazón. Y es por eso que Él levantó este estándar, y lo estudiamos anteriormente. En Mateo 5:21 dice, si ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y Jesús declara esto, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Dios se basa en el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Si alguna vez has odiado a alguien, o te has molestado con alguien, o has insultado a alguien, déjame decirte que has matado a esa persona en tu corazón. Has manchado la imagen de Dios al insultar a alguien más y al matarlo en tu corazón. Y es ahí donde comienza todo, porque del enojo con una persona comienza a crecer eso hasta el punto que lleva a la persona a cometer un homicidio. Ahora, en la mayoría de los casos no llega hasta ese punto, pero tan simple el hecho de que solo albergues la idea de odiar a alguien, o la idea de insultar a alguien, o de llamar a alguien insensato o idiota, eso para Dios es pecado. Lo cual nos deja entender acerca de quién es Dios, la naturaleza de Dios. Más adelante dice, no cometerás adulterio. Dios prohíbe el adulterio porque es su naturaleza ser fiel, incluso cuando está tratando con infieles. Es su naturaleza la lealtad. El romper la relación matrimonial por causa de infidelidad tergiversa la idea de lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer en matrimonio. Destruye ese concepto. ¿Por qué? Porque esa es la representación de Cristo con la iglesia. Muchos evitamos tal vez a toda costa traicionar a nuestra pareja, pero nuevamente Jesús va al corazón. En Mateo 5:27 menciona, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que esas expresiones del taco de ojo que escuchan los hombres, les voy a dar un taco de ojo, eso es un pecado. O cuando dicen no, realmente es la segunda mirada la que te hace caer en pecado. Es por eso que la primera la quedo viendo así bien largo. No, es un pecado. Es un pecado. Porque estás teniendo ideas pecaminosas en tu cerebro que eventualmente van a crecer y contaminar tu forma de ver a la mujer.
y contaminan tu percepción de lo que es una imagen de Dios en una persona. Menciona no hurtarás. Dios prohíbe el robo y la codicia por eso mismo, porque es generoso y proveedor de todo lo que necesitamos. Considera que el tomar algo de alguien, el patrimonio de tu vecino, es una forma insultante de decirle, Dios, yo no confío en ti. Yo no confío en lo que tú tienes para mí. Yo no confío en que tú vas a proveer el pan de cada día. Yo voy a hacerlo por mi propia cuenta. El robar es insultar a tu Creador. Hebreos 13:5 menciona, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho que nunca te dejaré ni te desampararé. El robar es la idea de no confiar en la provisión de Dios. Después menciona, no darás falso testimonio. Dios detesta la mentira, detesta el falso testimonio. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Él es verdad. Él sabe la verdad, Él siempre dice la verdad y Él es en su naturaleza verdad. Las mentiras, tanto blancas como negras, intencionales, piadosas, siguen siendo mentiras. Son una muestra de nuestra apreciación y adoración al Padre de la mentira, que viene a ser Satanás. Ustedes son, como Jesús les acusó a aquellos en este tiempo, ustedes son de su padre el diablo, quienes hacen los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en él la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es padre ¿de qué? La mentira. Entonces considera que cada vez que dices una mentira, es una acción de adoración y alabanza al padre de la mentira. Cada vez que tergiversas la verdad, estás actuando exactamente como el padre de la mentira. Y es por eso que Dios detesta esto. Porque si Dios te hizo a su imagen y semejanza, te hizo para que expreses verdad, para que seas verdad, para que bendigas a los demás con la verdad, pero si es que haces lo contrario, estás apartándote de él y estás insultando a tu Creador, obteniendo otra imagen de alguien. Menciona que honra a su padre y a su madre. Dios ordena a los hijos que honren a su padre y a su madre porque los ha hecho como representantes de la autoridad familiar. En Efesios 3:14 menciona, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. El ser padres es una representación de cómo proveemos y cuidamos por nuestros hijos. Y es por eso que pide que honren a los padres, porque es esa imagen de autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Y también si lo pones a analizar, el hecho de que nosotros seamos padres, entendemos en cierto sentido las dificultades, Dios siendo padre y viendo la rebeldía que tienen a veces nuestros hijos. Comprendes un poco más a Dios y el amor y la gracia que tiene Dios y te dan una conexión directamente con Dios por todo lo que hacemos. Es por eso que considero que tal vez Satanás era adolescente, porque cuando se rebeló, la actitud que tuvo, ¿no? Pero en broma, en cierto sentido, es el hecho de que Él nos hace ver en nuestras actitudes como padres, también esa conexión que Dios es como Padre con nosotros. Y dice al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios requiere el amor al prójimo porque Dios mismo es amor y se hizo prójimo como nosotros. Él se encarnó para demostrar exactamente lo que es amor. En Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Él vino a demostrar esa expresión de amor, que el amor no es simplemente un sentimiento, el amor es una acción, el amor es una decisión de buscar el bienestar de la otra persona sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Dios. Amor es la ley integral que fluye como manantial en la que los mandamientos se fundamentan. Todos se cumplen por medio de este. Si es que realmente amas a tu prójimo, no vas a robar. Si es que realmente amas a tu prójimo, no vas a mentir. Romanos 13:9 menciona, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es que realmente amas a tu prójimo, vas a estar tranquilo en que no vas a fallar al resto de los mandamientos. Vale la pena destacar que todos los mandamientos que cita Jesús tienen que ver con la forma en que amamos a las demás personas. Las prohibiciones, esa forma de decir, no lastimes a alguien más. Al parecer, este hombre afirma que no tuvo inconveniente en cumplir estos mandamientos,
porque vemos el versículo 20 que este joven, que por primera vez Mateo se refiere al interrogador como el joven, ni Marcos ni Lucas definen a esta persona como un joven, y es por eso que conocemos la historia del joven rico. Dado que el término abarca un rango de edades, lo único que podemos decir es que no había alcanzado la madurez todavía, la edad madura. Y este joven le dice, todo esto lo he guardado. Ahora, al parecer su respuesta demuestra claramente que era un fariseo o un discípulo de estos, ya que pensó que tenía el poder para sí mismo para hacer algo bueno, para cumplir todas las leyes, por lo cual podría merecer esa vida eterna. Este joven se valoraba demasiado como lo hacían los fariseos y estaba orgulloso de esto, lo que arruinaba por completo su aceptabilidad ante Dios. Si realmente había cumplido estos mandamientos o no, solo Dios lo sabe. El joven creía en sí mismo, sin embargo, que realmente lo había cumplido todo. Sabía que todos los mandamientos que se le había puesto desde niño tal vez los había cumplido a su percepción, pero aún así entendía que algo más le faltaba. Sorprendentemente, Jesús no cuestiona las afirmaciones del hombre, no lo condena ni lo desmiente en su excesiva confianza. Y esto muestra también incluso también el hecho de que nuestra realidad, al estar al otro lado del convenio, viene a ser diferente. Ahora, tal vez en este hombre, este joven, el hecho de jactarse de que pudo haber cumplido con las leyes es por el hecho de las regulaciones tan religiosas que existen en este tiempo, que el demostrarlo exteriormente podría decir que lucía bien ante los demás. Pero imagínate si es que una persona hoy en la actualidad osa decir eso. En el hecho de que no es una mala persona. Entendemos que Cristo nos redimió por nuestros pecados en la cruz, pero imagínate una persona que diga, no, yo puedo ganarme el cielo por mi propia cuenta. ¿Te imaginas qué insultante es eso? Es decirle a Dios, sabes, el hecho de que tú fuiste a la cruz y muriste por mis pecados, eso es una opción. Yo puedo hacerlo por mi propia cuenta. Yo puedo ser lo suficientemente bueno como para estar en presencia de Dios y decirle, mira, estas son mis credenciales y por eso tengo acceso directo al cielo. Su propiciación no es suficiente, así que yo puedo apaciguar la ira de Dios por mi propia cuenta. Al cual Isaías 64:6 es perfecto para esto, porque dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Eso sería equivalente, lo que menciona trapos de inmundicia, como toallas sanitarias de mujer. ¿Quién se atrevería a presentar un regalo a cualquier persona, sea lo que sea, o una autoridad, en este caso a Dios, presentar una toalla sanitaria, como diciendo, mira, esto es para ti, estas son mis obras buenas? Sería absurdo que alguien en la actualidad se ose en decir, yo soy una buena persona. ¿Y por qué vas a ir al cielo? Porque soy una buena persona. Cuando te topas con alguien así, te estás dando cuenta con alguien que no entiende su decadencia, no entiende la santidad de Dios sobre todo. La osadía de este joven no era muy lejos de la nuestra, porque muy a menudo te encuentras con personas que se consideran buenas. Todos lo afirman de ese punto. Al usarnos a decir que somos buenas personas, estamos asumiendo que no somos malos por naturaleza, que cuando nacemos somos así buenos, inocentes, que realmente no pecamos y al final de cuentas hacemos un pecadillo por aquí, por acá, pero no hay problema, nosotros lo limpiamos. Pero considera esto, el hecho de afirmar que tú eres una buena persona es afirmar que no tienes pecados. Y al final, afirmar que no tienes pecados lo suficientemente graves como para ser castigados, estás cometiendo un pecado mayor. ¿Por qué? Porque si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él. ¿Quién es Él? A Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es decir, que la osadía de decir que tú eres una buena persona y que no has pecado lo suficiente como merecerte el infierno, que puedes tener un acceso al cielo por tu propia cuenta, es llamarlo a Dios mentiroso. Y encima de eso, insultar el sacrificio de Jesucristo. Es como escupirle en la cara y decirle, tú no eres suficiente. Es por eso que la ley de Dios manifiesta la perfección inalcanzable que nuestra naturaleza no puede hacer. Es únicamente por medio de Jesucristo en lo cual nosotros podemos ser buenos, en la terminología que Dios entiende como bueno. Ahora este joven se osa en preguntar, bueno, yo he cumplido todas estas cosas, ¿qué me falta todavía?
Este joven era un moralista preocupado por cumplir leyes, no tenía ninguna idea de la profundidad de la altura de los mandamientos de Dios. Tomando solo la letra de la ley, se consideraba irreprochable y tal vez incluso justo en sus propios ojos ante Dios. Sin embargo, su corazón le delataba. Sentía que todavía algo le faltaba. Su conciencia le decía que era en cuenta, no, o sea, hay algo más para tener esa seguridad. ¿Qué más me falta? Bajo este sentimiento de la necesidad, planteó esa pregunta, ¿qué me falta? Todas estas cosas ya he hecho, de acuerdo a mi perspectiva, pero todavía no estaba tranquilo. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, le pone este estándar. Jesús le expone la naturaleza aquí en este punto. Si realmente considera que Jesús no lo regañó, no lo expuso en su mentira o en su engaño tal vez, sino que le dice, ok, si es que realmente quieres esta consideración, voy a exponer tu corazón. No lo dijo mencionalmente, pero esa es la intención que iba a hacer. Iba a exponer lo que estaba en el corazón, demostrando que el joven no tenía ni la más remota idea de lo que su corazón revelaría con esta petición, cuando le dice, vende lo que posees y dáselo a los pobres, y sígueme. Ahora, el dar a los pobres, el vender en ese tiempo las posesiones y entregar a los pobres era realmente una necesidad bastante grande. Los pobres en la ciudad en el siglo I eran realmente pobres. Y cuando digo pobres, hablo de a menudo que carecían de lo que llamamos hoy en la actualidad de necesidades básicas. Siendo una persona pudiente, el vender todo y dárselo a los pobres sería hacer algo sumamente sacrificial. Y que a pesar de que hubiera dado todo lo que tenía, los pobres todavía seguían ahí. O sea, no hubiera cubierto esa necesidad en lo absoluto. Y le dice, si haces esto, tendrás tesoro en los cielos. El resultado de esto, dice Jesús, que sería que el joven tendría un tesoro donde realmente va a contar, donde va a valer, que es en el cielo. Ahora, esto no significa que Jesús esté enseñando que para poder ir al cielo tienes que ser bondadoso y compasivo y dar al necesitado. No, la salvación no es por el hecho de ser benevolente. Esta es una prueba de que Jesús puso al joven para revelar su fracaso espiritual al guardar el mandamiento, supuestamente de acuerdo a sus estándares, pero el problema es el hecho de que él estaba teniendo a sus posesiones como un Dios. Él estaba cayendo en cuenta, Jesús estaba exponiendo a este joven al problema que realmente había en su corazón. Este joven había hecho de sus riquezas un Dios. Y cuando se enfrentaba al desafío, fue el revelar quién realmente era importante para él. Si su actitud hacia Dios hubiera sido, sí, lo dejo todo, el problema se había resuelto. Entonces tendría un tesoro mucho más grande en el cielo. Ya sea que haya dado el dinero a los pobres o no, si la intención de él hubiera sido, sí, lo voy a hacer. Perfecto, tu corazón está en un buen lugar. Pero el desafío de deshacerse de todo demostró que no tenía la actitud correcta para con Dios. Ahora considera que él dijo, vende todo y sígueme. Ven, sé mi discípulo. Ese es el mismo desafío que se había dado anteriormente Jesús a sus discípulos. ¿Se recuerdan? Había buscado a estos pescadores diciéndoles, ven y sígueme. Ahora, ellos no tenían mucho dinero. El hecho de que sean pescadores implica que esa era su forma de vivir. Pero prácticamente la raíz en el corazón de lo que estaba pidiendo es, déjalo todo y sígueme. A este joven le estaba diciendo, deja tus riquezas y sígueme. A los pescadores había dicho esto, lo mismo. Deja tus redes, deja tu trabajo, deja tu identidad y sígueme. ¿Qué hicieron ellos? Lo hicieron. Le siguieron. De la misma forma con Mateo. Mateo siendo un recaudador de impuestos, que era su trabajo, su seguridad, su identidad. Deja todo y sígueme. Mientras estaba sentado en su lugar de trabajo, escuchó a Jesús. Bastó solo que diga eso, se levantó y le siguió. No titubeó. Al parecer ellos no tenían las riquezas que este joven, pero dejaron lo que tenían y le siguieron a Jesús. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo. Y esa es la actitud de compromiso absoluto que buscaba en este joven. Jesús basó el discipulado en total dependencia de Dios. Por eso los pobres, los pequeños, los niños, los pecadores arrepentidos tienen más ventaja. ¿Por qué? Porque quiere esa actitud voluntaria de querer seguirlo. Conocen su carencia, su necesidad y su absoluta dependencia de Dios. Saben que no son capaces de cumplir la ley de Dios. Saben que no son buenos en su propia naturaleza y por ende los seguimos a Él. Y te lo pongo en el mismo sentido contigo. ¿Qué fue lo que te trajo a ti de Dios? ¿La ley? ¿Acaso fue el cumplir la ley lo que te atrajo a Él? No. La ley lo único que te hizo dar cuenta es el hecho de tu necesidad.
tu quebrantamiento, tu pecado. Y al ver tu necesidad de quebrantamiento, el pecado, fue la gracia de Dios lo que te atrajo hacia Él. Al ver ese corazón arrepentido por tu parte, al ver ese corazón, si solo tú eres mi Salvador, yo no puedo salvarme por mi propia cuenta, jamás podría cumplir los mandamientos, te necesito a ti. Ese es el corazón que estaba buscando en este joven. Pero este joven, al oír las palabras, se fue triste. El poder, el estatus y riquezas tienden a dar a las personas una falsa sensación de seguridad y menos disposición de confiar en Dios. Muchas veces las riquezas, y considerando en esta época, el hecho de que una persona tenga dinero en este tiempo, implicaba que, entre comillas, era bendecido. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad. Ahora, lo mismo ocurre en la actualidad. Cualquier persona que tenga dinero, posesiones, carro, una buena cuenta bancaria, por lo general no se preocupa tanto. ¿Por qué? Porque deposita toda su confianza en ¿qué? En sus bienes, en lo que tiene. Jesús buscó liberar al joven de la tiranía de las posesiones, poniéndolo bajo la soberanía de Dios, en el cual hay libertad y vida, pero sus posesiones tenían dominado el trono del corazón de este joven. Ahora, Jesús había pedido dos requerimientos: el hecho de que venga todo y que lo siga a Él. Esto debían ser en conjunto, ya que renunciar a todo lo que poseía dándose lo necesitado, pero sin tener ese amor de entrega absoluta por Cristo, no iba a servir de nada. Y eso es algo que también nos pide a nosotros. En 1 Corintios 13:3 menciona: y si dieran todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregan mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Su renuencia en dejar las riquezas demostró que realmente él no amaba a su prójimo. Ni siquiera le interesaba a Jesús. Y esta es la parte de lo cual hace una historia sumamente triste. Porque este hombre, este joven, estaba en presencia de Dios mismo. Y Dios le estaba diciendo: si quieres seguirme, déjalo todo y sígueme. Yo seré tu fuente de satisfacción. Yo te daré todo lo que necesitas prácticamente. Pero él eligió su dinero. Su reacción reveló su apego al dinero y las posesiones, demostrando que todo su cumplimiento formal de la ley, todo lo que él pensaba que él había cumplido, era inútil. Porque no importa qué tanto pueda cumplir la ley, si es que su entrega no era absoluta. Su riqueza se interponía entre él y Dios. El joven rico estaba lejos de la vida eterna, a pesar de que lo buscaba sinceramente. Se sentía tan seguro de haber literalmente guardado todos los mandamientos según su perspectiva, pero cuando la realidad se le presentó, él consideraba el ganarse la vida eterna como un negocio, como una transacción. Si es que yo hago esto, obtengo esto. Pero como negociador, no estaba dispuesto a pagar el costo que le fue asignado. Su enfoque egocéntrico es todo lo contrario a la abnegación que Dios considera a la gente que entregue hacia Él. Él tenía muchos bienes, se había convertido en un esclavo de sus posesiones. Podía tener muchas riquezas en su casa, pero había una pobreza en su corazón que no le permitió ver a su Salvador en presencia de Él. Por mucho que deseara la riqueza de la vida eterna, prefirió aferrarse a una riqueza terrenal que obtener un tesoro eterno. Esto no debe interpretarse en el sentido que solo por el hecho de que eres rico o tienes mucho dinero, que automáticamente te descalifica para obtener vida eterna. Eso no es el problema. El problema no es el tener dinero. Más bien el problema viene a ser la idolatría por el dinero, la idolatría por las posesiones. Cualquier cosa que consideremos como riqueza por encima de Dios en tu corazón, ese es el problema. Es extremadamente difícil poseer muchas riquezas y a Dios en el trono de tu vida al mismo tiempo. No puedes. O es el uno o es el otro. Pero no solamente riquezas, considera cualquier cosa. Muchos de nosotros vamos a decir: bueno, eso no me aplica a mí, realmente yo no entro en la categoría de los adinerados, yo entro en otra categoría, pero viene a ser el mismo principio. ¿Qué es lo que está en el trono de tu corazón que te costaría mucho dejar? ¿Qué es aquella cosa, aquella relación, aquella posesión o aquello que te identificas tanto que te costaría muchísimo dejar? ¿Cuántos de ustedes estarían en una posición como la de Job? Imagínate que, en el caso de Job, que le quitaron absolutamente todo. Y al final de cuentas, Job dijo: el Señor da, el Señor quita. Bendecido sea el nombre del Señor. Ese es el tipo de corazón de alabanza que busca Dios. Entrega completa. Así que no es únicamente de dinero. Pablo en su carta a Timoteo le advirtió
de este gran problema cuando permitimos que nuestro amor sea enfocado en el dinero. Ahora, ¿es el dinero la raíz de todos los males? No, porque si leemos claramente 1 Timoteo 6:10 menciona, porque la raíz de todos los males es que es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se han extraviado de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cristo sabía que la idolatría era el pecado que más fácilmente acosaba a este joven. Aunque había obtenido honestamente lo que poseía, no podía desprenderse de ello, demostrando su falta de sinceridad. Ahora, no sabemos qué ocurrió con este joven. No se escribió nada más de este joven, probablemente nunca lo dejó y nunca más volvió a saber de Jesús. Amaba su dinero más que a Dios y esto definitivamente expuso, y Jesús quería hacer esto, exponer el problema tan grande que tenía en su corazón, que tenía otro Dios, que eran sus posesiones. Este joven rico no entregó su vida a Cristo y murió sin salvación, siendo uno de los hombres más ricos en el cementerio, condenado eternamente. El defecto espiritual más grande de este joven fue su renuencia a confesar su absoluta bancarrota espiritual. No se dio cuenta de su necesidad. El simple hecho de ser expuesto a la ley era más que suficiente. Era más que suficiente para darse cuenta de su bancarrota espiritual al no llegar a la perfección que solo Dios puede ser. La ley de Dios manifiesta quién es. Él es bueno, Él es perfecto. Y nuestra naturaleza pecaminosa jamás va a poder adquirir esta perfección a menos que no sea por medio de Jesucristo. Mateo recalca que este joven quería realmente cumplir con ese objetivo de llegar al cielo, de obtener el reino de Dios. Pero su idolatría expuso que iba mucho más allá de lo que él pensaba. La ley realmente despliega la naturaleza de perfección de Dios que nosotros jamás vamos a poder cumplir. La ley nos muestra la incapacidad que tenemos para salvarnos por nosotros mismos. Pero considera esto, que es esa gracia que Dios nos ha dado la que nos permite poder amar a Dios a profundidad. Efesios 2:8 menciona, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de ¿qué? Dice de la fe, no de la ley. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y para qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que Dios no nos salva por las obras, pero Dios nos salva para hacer obras. Hay una gran diferencia entre ellos. Ya sea que la arrogancia legalista, el dinero o cualquier idolatría se interponga en el camino de una persona para comprometer su vida a Cristo, Jesús le exigirá a ese individuo las mismas exigencias que le hizo ese hombre. Muchos de los que han afirmado confiar en Cristo lo hacen como que si su fe sería un evento que ocurre solo los domingos nada más. Cuando evangelizamos con la idea de que solo hay que hacer una oración de salvación para ir al cielo, realmente no estamos haciendo justicia al mensaje del Evangelio. Jesús está disponible para escuchar la oración de súplica por salvación, pero al clamar a Jesús implica que entreguemos nuestra vida entera a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Cuando invitamos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador, lo estamos invitando a que gobierne nuestra vida, reconociéndolo como soberano en todo. Es decir, que Él es tu invitado especial en tu casa, y cuando está como invitado especial en tu casa, no es ya invitado, Él es dueño. No puedes decirle, sí, todo esto es tuyo, Señor, pero ¿sabes qué? Este closet de aquí, no, aquí no vas a poder entrar. No. Cuando entregas tu vida a Cristo, significa que toda tu vida le pertenece a Él. Entendemos que no somos perfectos y vamos a pecar, obviamente, pero estamos conscientes de que por medio de la obra del Espíritu Santo nos va a transformar más como Cristo. Si aceptamos los términos de entrega incondicional a Jesús, Él se convierte en nuestra riqueza, en nuestra prioridad, en nuestra autoridad, en nuestra razón de vivir en todas las áreas de nuestra vida. De que gracias a la perfección de Cristo, nosotros podemos tener el gozo y esa seguridad que este joven quería buscar. Este joven anhelaba tener esa seguridad y tenía algo dentro de sí que le decía, no puedo saberlo. Lo hermoso es que nosotros ya lo sabemos. Tenemos esa seguridad, tenemos esa garantía, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre, por darnos esa plena seguridad
no en nuestras obras, no en nuestro desempeño, sino lo que tú hiciste por nosotros, Padre Santo. Señor, te quiero pedir por nuestros familiares, por nuestros amigos que están tan aferrados en sus religiones, en sus desempeños, en sus buenas obras, que no pueden ver esta realidad. Al darse cuenta que tú ya lo hiciste todo, que tú pagaste por completo en esa cruz, que no necesitamos añadir absolutamente nada a ese regalo de salvación que tú nos ofreciste. Permítenos, Señor, con gracia y con misericordia, compartir este mensaje de salvación con nuestros seres queridos, Señor, para que sea tu nombre y tu honor, Señor, que sea exaltado sobre todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos dicen.